buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a todas las personas que habéis trabajado para que este webinar sea una realidad. Pues Fernando, Daniela y bueno, a mi amigo Ramiro, que después de 10 años de profesión dedicándome en exclusiva al sector sanitario, pues bueno, he tenido la suerte de aprender de él y del fantástico despacho de abogados en derecho sanitario donde trabajas, ¿no? DS Legal son una maravilla, unos abogados Sí, señor. excelentes en el sector sanitario. Bueno, pues antes de empezar, quería enviar un fuerte abrazo a todos los médicos, que muchos de vosotros ya sois amigos y me habéis enviado mensajes pues, de cariño antes de esta intervención y trasladaros que para nosotros desde Uniteco es un orgullo. Proteger y defender a un sector en el que estáis demostrando que a pesar de que no se os pone las cosas nada fáciles muchas veces, la falta de material, de recursos, que vemos en las noticias que hay gente que parece que esto no va con ellos, escasez en las vacunas y aún así os levantáis todos los días con la única intención de cuidar de nosotros. Por lo que nos trasladáis, pues sé que las fuerzas físicas y sobre todo mentales de muchos de vosotros parece que están llegando ya a su fin, es normal, ¿no? Pero solo os pedimos ese último esfuerzo, porque ese esfuerzo y vuestro trabajo significa salvar vidas. Vuestro trabajo me ha permitido seguir disfrutando de mi padre y que cientos de miles de familias sigan disfrutando de los suyos. Por eso simplemente quería deciros que sois unos héroes y queremos trasladaros que, aunque nosotros no tengamos esa capacidad de salvar vidas, vuestra vocación hace que queramos estar siempre a vuestro lado para daros toda la fuerza que necesitéis, siempre que queráis. Entonces, pues bueno, Ramiro, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, con esa introducción que has hecho me has emocionado prácticamente, pero efectivamente, la verdad. Y luego, por otro lado, yo también agradecer, sobre todo también en el sector jurídico, agradecer a mis compañeros también el enorme esfuerzo que hicieron en su momento, porque yo creo que la pandemia nos sobrepasó a todos, absolutamente a todos, y nos tuvimos que enfrentar a unos conceptos que desconocíamos totalmente. Ahora vamos a repasar alguno un poco brevemente, Sí, pero realmente es territorio desconocido para nosotros. porque este año 2020 no ha sido fácil para nadie, ¿no? Imagínate si no ha sido fácil para nadie, pues para las personas que están todo el día en primera línea de batalla contra el virus, ¿no? Nuestros médicos. Por eso yo te quería contar, Ramiro, antes de empezar, pues un poco lo que hicimos en Uniteco, ¿no? Porque una vez que comenzó este contexto desconocido, difícil, pues nosotros, lejos de hacer un ERTE, los famosos ERTES, ante esta situación, lo que decidimos fue hacer totalmente lo contrario, ¿no? Aumentamos el personal con la única intención de contactar con los más de 30.000 médicos que ya confían en nosotros, pues para ver qué tal estaban, para decirles si podíamos ayudarles en algo, para que tuvieran pues esa sensación de que no estaban solos ante el peligro, ¿no? Y la verdad es que fueron llamadas algunas bastante duras y vimos en primera persona la dificultad de lo que nos decían, ¿no? Cada persona, cada médico nos trasladaba sensaciones diferentes, preocupaciones y dudas del día a día. Y quería trasladarte, Ramiro, las más habituales para conocer tu punto de vista desde el marco jurídico, ¿no? A ver qué opinabas. Te las comento y a ver qué nos puedes decir respecto a esto. Un segundito, que voy a compartir la pantalla y las tengo aquí apuntadas. Aquí están. Bueno, pues vamos a hacerlo grande para que la gente lo vea mejor. Aquí estamos, ¿no? Entonces, las preguntas, después de lo dicho, ¿no? 30.000 llamadas a 30.000 personas diferentes, las que más se repetían, pues iban orientadas a esto, ¿no? Primero, pues el vértigo de lo desconocido. Es decir, decían muchos médicos, oye, ejercemos la actividad centrada en una enfermedad desconocida. Entonces, ¿qué tipo de protección profesional es la que tenemos que tener en este caso? Luego, un combate largo y en desigualdad de condiciones. Es decir, los médicos, muchos nos han trasladado, y bueno, leyendo la prensa aparece, ¿no? Es trabajo en condiciones de máximo estrés, una alta presión hospitalaria, las UCIs al 80% y sobre todo esa falta de recursos, ¿no? De EPIs, de material. ¿Qué hacía el médico entonces? El riesgo que tenía, ¿no? Un riesgo
que poca gente tendría el valor de hacerlo. Es decir, el médico todos los días tiene que ir a la zona cero de una pandemia, que es un hospital, y nos decían, oye, es que yo estoy asumiendo un riesgo real, ¿no? Arriesgo mi integridad física y también la de mi familia, porque la preocupación ya no solo es yo me contagio, sino luego voy a casa y qué ocurre con mi familia. Entonces, luego, además, en la prensa, pues se está viendo que muchas personas no se lo toman en serio y eso, pues, lógicamente, al médico, pues le enfada, pero con toda la razón, ¿no? Y luego, pues esa toma de decisiones en cuestión de segundos, estar en una situación de incertidumbre, pues los traslados, las sustituciones, qué ocurre si yo no quiero ir a trabajar a, o yo tengo un problema de salud, o mi mujer o mi marido tiene un problema de salud y me puedo contagiar y me lo llevo a casa, ¿no? Entonces, estas situaciones sí que quería que me dijeras si ha activado una nueva necesidad y esas consultas jurídicas que estáis recibiendo a diario, pues cuáles serán y que nos nutras con tu sabiduría. Bueno, bueno, yo en estos temas, como he adelantado anteriormente, prácticamente nadie sabíamos nada de nada. Yo fíjate que casi lo introduciría con una pequeña anécdota para que la gente pueda entender un poco qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Yo 5 días antes de que se decretase el estado de alarma estaba viajando en un tren con un médico, teníamos un juicio de cirugía estética y bueno, pues íbamos preparando, como ya se sabe, ¿no? Íbamos preparando aquí las preguntas, pero él iba como un poco nervioso, me iba comentando un poco cómo iba avanzando el tema de la pandemia. Me comentaba, en este caso, lo que le iban comentando sus compañeros italianos, sus colegas italianos. Aquello tenía mala pinta, estaban faltando respiradores y delante mío, delante también de la cliente, pues compró un respirador. Se gastó, no sé si fueron 2.000, 3.000 euros. Me dijo que en caso de que no hubiese suficientes respiradores, pues tenía un familiar que podría necesitarlo, ¿no? A mí aquello me dejó bastante sorprendido, preocupado, y me di cuenta de que la gente no sabía realmente el alcance de lo que podía realmente venir. Claro. Lo pongo como un poco como un punto de inflexión, ¿no? Porque a partir de la instauración del decreto, en este caso de alarma, todo cambió para todos nosotros. Empezaron las suspensiones de los procedimientos judiciales, empezaron las suspensiones de las cirugías, y a nosotros, por lo menos como despacho, se nos activó, en este caso, unas nuevas necesidades por parte de los asegurados, en este caso de Uniteco, a través de DS Legal, ¿no? Empezaron Ujú. preguntas que para nosotros eran absolutamente difíciles de contestar inicialmente porque el decreto de alarma para todos nosotros era una auténtica novedad, ¿no? Ujú. Estoy recordando ahora mismo, una de las primeras consultas que recibimos fue de una auxiliar de clínica. Bueno, era una médico, pero tenía una familiar auxiliar de clínica y le estaban diciendo que le habían abierto un expediente disciplinario porque llevaba puesto la mascarilla. Y lo que se le estaba indicando por parte del centro es que las mascarillas se tenían que llevar única y exclusivamente delante de pacientes que tuviesen problemas respiratorios, que si no lo que se generaba era un estado de alarma entre los pacientes. O Y sea, tú fíjate imaginaos, cómo luego ha ido cambiando, cómo ha ido claro, cambiando todo, ¿no? O sea, ha sido un montón de decisiones contrapuestas. Claro, eso genera una incertidumbre en el médico impresionante, de no saber qué bueno, hacer, ¿no? es que estamos olvidando que en aquella época, Ujú. y estamos hablando de hace menos de un año, Ah. se tuvieron que enfrentar a esta epidemia con bolsas de basura porque no tenían equipos de protección individual. Así de claro, ¿no? Cómo han cambiado las cosas, que ahora quién no lleva mascarilla en cualquier momento, ¿no? Así que tuvimos que aconsejarle que por encima de todo eso, pues bueno, aunque había un Real Decreto, el 463 en este caso, del 2020, que indicaba el estado de alarma, una serie de, bueno, pues de concesiones también a las administraciones para exigir una serie de criterios, pues en este caso era prioritario, de alguna manera, pues su seguridad, ¿no? Y evitar también que el personal sanitario fuese cayendo uno por uno, ¿no? Otra de las preguntas que nos solían hacer eran relacionadas con las tomas de decisiones. Nada peor que el tema el de los respiradores. Ahí entrábamos en cuestiones de bioética, se discutía mucho realmente pues, a quién se le podía negar en un momento dado los respiradores. Las sociedades científicas en aquel momento pues, establecían una serie de criterios. Hubo una gran disputa porque en condiciones de igualdad se buscaba quién tenía más posibilidades de sobrevivir, pero con mejor calidad de vida. Y ahí entraron muchas personas que decían, vamos a ver, yo tengo una discapacidad, pero aunque yo tenga que llevar un bastón, puedo perfectamente tener la Pero misma calidad de vida que otra persona. eso es un tema, claro, es que esto que estás comentando es muy duro, ¿no? Porque Claro, entramos ya en un tema subjetivo de, oye, define calidad de vida. Entonces, yo tengo clarísimo que para cualquier familiar, su familiar es el prioritario. Sin embargo, en ese tiempo, pues tenían que decidir y cómo.
yo me pregunto a mí mismo, ¿no? ¿Cómo un médico, y además con la vocación que tiene, puede decidir a quién sí y a quién no? ¿Eso cómo se gestionó Bueno, realmente? hombre, yo creo que realmente hay que tener en cuenta que los intensivistas y el personal que está en UCI está muy preparado y muy concienciado y ya se han enfrentado y se enfrentan todos los días a esta situación. Lo que pasa es que nunca lo habían hecho a un nivel de tantísima gente realmente pues saturando los servicios, ¿no? Claro. Pero siempre yo me fío un poco de realmente el criterio médico. Fue algo puntual, por suerte, esperamos que no vuelva a ocurrir, yo creo que no volverá a ocurrir, espero que no, porque tenemos muchos, por lo menos en la Comunidad de Madrid hay muchísimos centros hospitalarios y se están derivando de los públicos a los privados, pero sobre todo era una serie de criterios que ellos tenían, de una serie de protocolos para decidir cuándo se podía negar o no el respirador a un determinado paciente, pero sobre todo primando siempre el criterio médico. Yo creo que se hicieron las cosas correctamente, pero sí que se ha solicitado por parte de muchas sociedades científicas que se unifiquen criterios, sobre todo para evitar reclamaciones judiciales en el futuro frente a los médicos. Personalmente también decirte, Que están yo no sé llegando ya algunas, ¿eh? Están llegando ya es- algunas demandas a los médicos por estos temas, por lo que tengo es- entendido. están llegando, pero yo creo que realmente van a tener pocas posibilidades de prosperar. En este caso, porque yo creo que el estado de alarma, de necesidad, de urgencia, pues justifica en muchos casos las decisiones que se toman. Entonces, yo creo que tienen Ahora, una cobertura jurídica importante para estar cubiertos en este sentido. ahora te comentaré, luego cuando termines esta parte, te comentaré algo que probablemente sorprenda y no positivamente a los médicos, sobre todo los que están trabajando en el sector público, ¿no? Porque, bueno, nos están llegando noticias preocupantes que ahora mismo comentaremos, ¿no? En el siguiente epígrafe, pero Sí, sí que quiero que sepan. Y lo que estabas comentando es, fíjate hasta el punto, esto es una anécdota personal, ¿no? Hasta el punto que estaban saturados los hospitales que mi padre me llamó, pues eso es lo que comentaba al principio, ¿no? Me llamó un día que le costaba respirar y cogió el hombre el coche pues como pudo y se fue al hospital ujú, de allí el que le tocaba, que era creo que el de Juan Carlos I, creo que era, ajá, y bueno, pues estaban saturados y le dijeron claro, que no podían recibir más gente, que la gente estaba en el suelo esperando, ¿no? claro. Entonces, Sí, sí, sí. eso para un médico debe ser horrible, ¿no? Decir, no, no puedo más. Y gracias a Dios, mi padre que tenía un seguro de salud privado y pudo ir Se puede a ir. Montepríncipe, que agradezco a HM Madrid el trato que le dieron, pero gracias a poder acceder a esa sanidad privada se salvó, ¿no? O sea, quizás ahora los seguros de salud, bueno, siempre, para mí siempre han sido importantes, pero ahora más que nunca, con esa saturación del sector público de salud, quizás sea recomendable tener algo de eso que te permita acceder Hombre, esa a segunda estos cobertura sitios, ¿no? siempre es mucho Claro, mejor. Hombre, has tocado un tema, por ejemplo, el de la toma de decisiones. Otras de las consultas que recibimos y que tenían que resolver también mis compañeras y mis compañeros sí, del despacho era la toma de decisiones sin historia clínica, por teléfono y sin conocer prácticamente al paciente. Imagínate lo que es tener que claro. decidir un médico si derivaba de un centro, pues en este caso, de mayores, si lo derivaba o no a un hospital, sin disponer a lo mejor de la historia clínica o simplemente con lo que le estaba comentando el personal del centro en cuestión. Imagínate, Ajá. ¿no? Tener que decidir, teníamos que indicarle que hiciese las mayores anotaciones posibles de las decisiones, de los datos que le estaban aportando. Si en algún caso tenía la suerte de contar con una historia clínica, que anotase en la historia clínica todas las consultas que estaba recibiendo por parte, pues a nivel domiciliario también recibían llamadas pues, de los domicilios o por parte de los centros de mayores, ¿no? Entonces, ahí sí que han tenido un grave riesgo de reclamación judicial. Creo que también están amparados por esa circunstancia, en este caso de estado de alarma, pero claro, las tomas de decisiones por parte del personal, incluso desde sus domicilios, Ajá. pues evidentemente les situó una situación de riesgo importantísima. Pues hablando de situaciones de riesgo, Ramiro, sí que quería comentar esta circunstancia que a mí no es que me preocupe, es que me aterra, ¿no? Y es la siguiente. Em, si nos fijamos en esta diapositiva, invito al médico a que se detenga un segundo a leer. Estamos viendo que efectivamente, como te he comentado antes, las primeras reclamaciones hacia el médico, o sea, después de lo que están haciendo, bueno, pues están llegando reclamaciones al médico, ¿no? Que está en el sector público y nos encontramos con la sorpresa de que el seguro, pues el seguro de la administración pública, del servicio de salud público, está rechazando la cobertura
porque surge como consecuencia de un evento extraordinario, ¿no? Y es una exclusión que la verdad es que nos ha causado sorpresa porque después de todo lo que están haciendo, que reciban una reclamación y digan esto está excluido, a mí me preocupa porque te comento, bueno, mi anécdota es rápida. Yo cuando empecé pues bueno, a dedicarme a este sector, que además me he enamorado de este sector, yo creo que gracias a la vocación de los médicos, en León, yo pues quedaba con muchos médicos del ámbito solo público y cuando les hablaba de un seguro de responsabilidad civil siempre me contestaban, "No, yo no lo tengo, primero porque no es obligatorio, eso es verdad, o sea, cualquier médico que trabaje en el ámbito público no es obligatorio tener un seguro, pero porque realmente confiaban, ¿no? En el seguro que le proporcionaba esa administración pública, que no es del hospital, es del servicio de salud de cada comunidad autónoma. Entonces, cuando nos encontramos de repente que esa persona que confía en el seguro de la administración pública tiene un problema de este calibre y se encuentra con este tipo de rechazos, ¿cómo se siente el médico y cómo está de desprotegido? ¿No? Porque yo te iba a hacer una pregunta, y es que realmente, confírmame si es así, ¿no? Pero realmente quien responde, ¿no? Quien tiene esa responsabilidad en primera instancia es el servicio público de salud, no el médico. Y este Ujú. seguro está precisamente pues, para que el servicio público de salud, en vez de pagar, pues paga el seguro. Pero si el seguro lo rechaza, a quien le cuesta es al servicio público de salud. Y luego lo que me preocupa es que según la ley 40/2015 establece, bueno, y se regula en el artículo 36, que la obligación, que es una palabra muy dura, de la propia administración pública de repetir contra el personal a su servicio. Es decir, contra los médicos, ¿no? Ujú. Es verdad que tiene que haber culpa grave o Claro. negligencia grave, pero esto ya entramos en una interpretación. Es decir, el médico ya queda a expensas de la interpretación de que haya sido grave o no. Y si es grave, pueden repetir contra el médico. Esto es así, ¿no, Ramiro? O sea, que Sí, 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 sí. ahora mismo, cuando antes hablábamos con el médico y realmente pues decía, oye, pues yo es que confío en el seguro de la administración. Sí, pues esto yo creo que debería de replantearse un poquito esa idea porque yo creo que ahora más que nunca el tener un seguro de responsabilidad civil que te cubra frente a una reclamación de tu propia administración, es decir, que quien te daba la cobertura o quien te defendía es luego quien te está reclamando, ¿no? Entonces, el médico si no tiene nada suyo, se queda desamparado. Eso es así, ¿no? Ujú. Sí, hombre, vamos a ver, las cláusulas ahora mismo de exclusión COVID-19 están en todos los ramos del seguro. O sea, eso lo han hecho absolutamente todos, ¿no? O sea, que tampoco ha sido una sorpresa. Tengo que decir, Ramiro, perdón que te corte, pero tengo Sí. que decir que nosotros, y además lo estamos mandando por escrito porque es uno de nuestros, pues bueno, de nuestras mejoras que hemos incluido en el 2020, lo hemos hecho en el 2020, no en el 2021, Ujú. es que todas, bueno, y esto para los clientes que ya tengan la póliza premium, pues que se queden tranquilos, porque la póliza premium que tenemos desde Uniteco, disculpa por hablar de producto, pero es que es así, Ujú. sí que estamos cubriendo cualquier reclamación, y esto lo digo abiertamente, ¿no? Sí que Claro. estamos cubriendo cualquier reclamación que tenga que ver con el COVID. Y eso al médico, que son, bueno, sobre todo a esos 30.000 clientes que tenemos, les ha dado una tranquilidad dentro del contexto convulso en el que está trabajando, pues oye, que le ayuda a trabajar pues con esa tranquilidad extra, ¿no? Que Claro, le pero eso, ayuda. eso se ha hecho, digamos, un poco más en el sector privado, evidentemente, y eso es cierto que Uniteco lo hizo en su momento, Sí, efectivamente. Otras compañías de sí, seguros han hecho lo mismo, ¿no? La cláusula sí. de exclusión COVID se ha hecho mucho en el sector público y en muchas ramas del seguro, porque, claro, la globalidad en este caso de posibles afectados es inmensa, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que a veces con el tema del seguro también uno se guía por principios de confianza. Ya al Ajá, final, si eres de la pública o de la privada, te da igual. Tú si tienes un problema, lo que quieres es estar en un momento dado cubierto. Si llamas, que te conteste alguien. Lo que no sí, quieres es que te pongan por delante una exclusión. Eso es lo ya, primero, ¿no? Entonces, claro. yo creo que realmente es cierto que esta ley, la 40, en este caso 2015, establece esas posibilidades. Es verdad que en el artículo 36 lo que te dice es que si tú quieres reclamar contra la administración, aunque la administración no tuviese un seguro, se puede ir directamente contra la administración y será a través de Hacienda o de los mecanismos que tenga de impuestos quien asumirá esos gastos, pero el primer afectado es el médico. Y evidentemente el primer susto se lo pega desde el momento en que le dicen que no está cubierto por la póliza Sí. de la administración Y, pública. y Y luego que no es lo mismo, y esto es así, y lo sabemos absolutamente todos los que hayamos tenido que hacer alguna gestión en el ámbito público, ¿no? Desde sacarte, bueno, el DNI cada vez es más ágil, pero no es lo mismo tener acceso 24 horas a un despacho de abogados privado, como puede ser
de ese legal a, pues lógicamente, tener que depender de un abogado de la administración pública, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo en este sentido, pues bueno, ¿qué voy a decir del despacho en el, que, en el que trabajo y con el que comparto tantísimas horas? Yo creo que, y nos pasa mucho en los procedimientos judiciales, la implicación que siempre hay a nivel personal con el médico, yo creo que no la tienes en ningún sitio. En este caso, los compañeros hacen un seguimiento, una actualización constante de sus conocimientos, y si hay que estar con el médico las 24 horas del día, muchas veces lo están, y me consta además, ¿no? Y a la hora de tener que cubrir cualquier tipo de reclamación judicial, nunca se pone por delante un rechazo ni de cobertura ni de asesoramiento. Primero se asesora y se intenta ayudar al médico. Y si luego no hay cobertura por lo que sea, pues se le comunica y se le trata de dar una salida opcional con otros despachos o que corresponda, ¿no? Pero nunca se deja de lado, claro. Y una pregunta que está preocupando mucho es el tema, y además que está, por desgracia, a la orden del día, y es el tema de nuestros mayores, ¿no? De las residencias de ancianos, pues como estamos viendo, yo creo que es el foco donde se están produciendo más fallecimientos por desgracia. Y esto, pues lógicamente, al médico y a las propias residencias les preocupa mucho el marco jurídico, quién tiene responsabilidad, porque realmente ha habido casos, bueno, de todo tipo, pero es verdad que la única realidad es que están falleciendo un montón de personas mayores en estos tipos de centros, y hasta qué punto existe peligro tanto para el médico como para estas residencias. Bueno, aquí la verdad es que sí que tuvimos una avalancha de consultas respecto a las residencias. Aquí el problema sobre todo se ha gestionado en comunidades como Castilla-León, Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid. También ha habido muchas reclamaciones en Cataluña. Sobre todo nosotros hemos tratado mucho con Castilla-León. Sí, en Y Castilla y León hay un evidentemente, montón de residencias, claro. claro, hay muchísimas. A día de hoy creo que aproximadamente estamos sobre los 27.000 fallecidos, que es un auténtico drama, un auténtico drama. Estamos hablando de un porcentaje, no sé si de un 8 o un 10% Pero te de refieres en las estos personas. centros, 27.000 fallecidos en... 27.000 en España fallecidos en centros, en este caso, de personas mayores, ¿no? Entonces, Fíjate. estamos hablando de un porcentaje altísimo que puede corresponder a un 8 o un 10% de los residentes totales globales en España. Un drama absoluto. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, una anécdota que te quería comentar. Además, es Sí, muy curioso porque precisamente ante esta avalancha de reclamaciones faltaba personal. Tuvimos a un voluntario, que es un asegurado nuestro en este caso a través de un ITECO, una persona que estaba inhabilitada. Tenía una resolución judicial, le habían condenado y lo habían inhabilitado, y le restaban yo creo que 1 o 2 meses por cumplir la inhabilitación. Y le solicitaron ayuda a ver si se podría ofrecer como voluntario. Él encantado, lo movió todo, pero desgraciadamente ni siquiera le pudimos decir que echase una mano, porque si no sería un quebrantamiento de condena, ¿no? O lo indultaban o era imposible. Quiero decir con esto que el drama de las residencias ha sido enorme, pero que también el personal sanitario ha tratado de alguna manera incluso de ayudar, incluso de forma directa, indirecta, con personas jubiladas, de todas maneras, ¿no? con residentes que se incorporaban ya a primera línea de batalla, y estudiantes. Algunas veces se incorporaban hasta estudiantes de medicina, y muchos de los jubilados también tiraron de ellos, ¿no? Personas que ya estaban jubiladas, tranquilas, disfrutando de sus vacaciones merecidísimas ya, Sí. y lógicamente volverte a incorporar y en un contexto de estos debe ser duro. Bueno, nosotros entendimos que era muy duro, y decidimos facilitar un seguro de responsabilidad civil a todos los jubilados que se incorporaban a la actividad de una forma gratuita. Es decir, para Sí, su tranquilidad, oye, no os preocupéis, ya solo faltaba que tengáis que volveros a hacer un seguro de responsabilidad civil, ¿no? O sea, claro. como agradecimiento, pues lo único que podíamos hacer nosotros era pues facilitarles esa póliza que, gracias a Dios, pues ninguno de ellos pues son unos cracks, han tenido que Hombre, utilizar. si tuviésemos que hacer una especie de radiografía, por decirlo de alguna manera, Sí, al asunto residencias, que yo creo que ha sí, ocupado muchos titulares, nosotros en el 2020, a lo largo del año, sí que hemos recibido reclamaciones. eh, Muchas han sido sobre todo requerimientos por parte de Fiscalía para que las residencias acreditasen, en este caso, el cumplimiento de los planes de contingencia, protocolos de las comunidades autónomas. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido ayudarles un poco a cumplimentar esa documentación, porque no sabían muy bien cómo gestionarlo, y representarles en esa instrucción frente a Fiscalía. Yo creo que nuestro despacho fue de los primeros en conseguir los primeros archivos por parte de ajá, Fiscalía, lo cual ya nos dejó un poco tranquilos, y veíamos que, bueno, las cosas se estaban haciendo relativamente bien, ante las dificultades que se presentaban, pero relativamente bien. Luego, procedimientos judiciales ya más avanzados.
tenemos uno o dos abiertos, pero Ajá. con muchas posibilidades, en este caso también de archivo. Realmente yo creo que en un 90 y pico por ciento las ¿Podríamos cosas. decir que las residencias y los médicos que trabajan en residencias pueden estar relativamente tranquilos ante posibles demandas de tema COVID? Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. A que ya digo que tuvo mucha relevancia a nivel público, en los medios de comunicación, y es verdad que el número de fallecimientos podría justificarlo. El análisis que hemos hecho de casi todas las reclamaciones que ha habido, vía judicial y extrajudicial, nos acreditan, y un poco por seguir un poco el orden de la documentación que les pedíamos, que los contratos de ingresos se estaban respetando. Si era una residencia privada, se habían respetado los contratos de ingreso, de atención a los mayores, que la actuación del personal en líneas generales ha sido absolutamente correcta, intentando cumplir la normativa y los protocolos que se les enviaba por parte de las comunidades autónomas, que iban cambiando cada semana. Y eso la gente parece que lo olvida. Cada semana estábamos cambiando los protocolos y se intentaban adaptar en todo momento las residencias. Que los planes de contingencia se estaban cumpliendo en la medida de lo posible, porque muchas veces ni siquiera tenían material para poder tratar a Claro. los ancianos, ni tenían manera de poder aislarles cuando se desconocía incluso cómo se iba a comportar en este caso el virus. Y Es que sobre todo que, realmente era imposible, ¿no? Con los medios que había, pues dar el servicio adecuado ante la avalancha de casos, ¿no? Que claro, sucedían. Y y encima que sobre, es un grupo de riesgo máximo, ¿no? Yo sí, te digo, nosotros estamos, te hablo de muchos temas personales, oye, pues estamos aquí entre amigos al fin y al sí, sí, cabo. sí, sí. Yo tengo, bueno, mi hijo, que he sido papá hace 4 meses, tiene tatarabuela, ¿no? O sea, yo tengo bisabuela y va a cumplir 104 años. Uf, Y claro, o sea, tengo una familia longeva y realmente estamos asustados de que cualquiera de nosotros podamos contagiar a nuestros mayores. Pues yo, gracias a Dios, puedo disfrutar de muchos mayores en mi familia y sí que, por ejemplo, estas navidades para nosotros ha sido muy duro. Yo esto me hace pensar, imagínate que un médico, después de las navidades, pues por desgracia se ha contagiado y luego va a trabajar a este centro. ¿Esto realmente es una responsabilidad del médico? ¿Es una situación que hay que entender que puede suceder? ¿O qué responsabilidad tendría esta persona? ¿Sabes? hombre, se supone que los centros tienen que poner los medios, los planes de contingencia para evitar que estas situaciones se produzcan, ¿no? Claro, vale. E intentar controlarlo, ¿no? Pero bueno, también estamos hablando muchas veces de causa de fuerza mayor, que es lo que más se va a alegar posiblemente en los procedimientos judiciales, tanto en vía privada o administrativa en este caso, ¿no? Claro. Entonces, esto ha sobrepasado a todo el mundo y es muy difícil de controlar en este caso el virus. Pero yo creo que la radiografía final de lo que es el tema residencias y me podría decir que incluso en el 2021, es que no creo que prosperen demasiadas reclamaciones judiciales. A lo mejor en la responsabilidad de quien esté dirigiendo esas residencias, porque haya incurrido en algún tipo de falta de responsabilidad invigilando o en cumplimiento de planes de contingencia. Pero de forma Ujú. muy puntual, lo que es el personal como tal, sanitario, lo veo complicado. Es más, muchos de los asesoramientos que hicimos fue a personal que estaba dentro de las residencias, este sería el otro lado del espejo, por decirlo de alguna manera, que llamaban a los médicos, bueno, en este caso eran los propios de la residencia, que nos Ujú. llamaban a nosotros para decirnos, estoy intentando hablar con los médicos de los hospitales, a los que también nosotros asesorábamos, Sí. pero no me cogen el teléfono o no me quieren derivar a este paciente. Entonces, para que te hagas cuenta de lo complicado que ha sido para los dos lados, para el médico que estaba en el hospital, tratando de parar el tsunami de llamadas que estaban recibiendo de las residencias y de Claro, decidir a quién se derivaba o no, y el claro. problema para el personal que estaba dentro de las residencias que trataba de comunicarse con los hospitales. Por eso digo, a nivel de personal médico, veo complicado que haya demasiadas condenas en este caso, mucho menos Vale. por vía penal, que es una jurisdicción especial de aplicación Eso, restrictiva, eso ¿no? nos deja, bueno, a todos los médicos nos deja más tranquilos en cuanto, pues, intentar salvar el máximo de vidas posible en las residencias, ¿verdad? Y bueno, pues lógicamente saber que hay muchas veces, como has comentado, que la palabra fuerza mayor creo que debe anteponerse a cualquier percepción, ¿no? El médico yo creo que es una persona que hace todo lo posible por ayudar a los demás y hay a veces que las personas, es verdad también que cuando falta alguien o falla, pues pueden más los sentimientos que la razón y quizás por eso las demandas se estén incrementando, por desgracia al médico, que después de todo lo que hace, pues hay gente que no es capaz de entender que ya no tiene a un familiar querido. Yo creo que hay que ponerse en los dos lados y entender a los dos, pero sobre todo el médico que hace lo imposible por ayudarles. Creo que tenemos que mentalizar también a la sociedad de que, oye, que no hay que demandar al médico
porque sí, no es una fuente de ingresos eso, es una persona que tiene su trabajo y que hace lo imposible por ayudar a los Yo, demás. yo creo que es curioso, pero a nivel de fiscalía así se está resolviendo. O sea, Claro, pues y pues a nivel menos mal. público se está resolviendo así. Menos mal. Y luego lo que sí que te quería comentar, hay otro aspecto interesante, ¿no? Que desde Ujú. Uniteco estuvimos trabajando, creo que por marzo o abril, diseñamos una herramienta de telemedicina que se llamaba Unisalud. Además, estaba chulísima porque nuestra intención era ayudar a nuestros clientes en la medida de lo posible a poder seguir con su actividad, porque claro, estamos hablando ahora mismo del ámbito público, pero ¿qué ocurría con esos médicos que tenían, bueno, quien compaginaba la actividad pública con la privada, pues lógicamente la actividad pública absorbió todo su tiempo, ¿no? Pero claro, aquellos médicos que solo trabajaban en la privada, que pasaban consultas, que tienen su consulta, aquellos pacientes que tenía previstos ver, porque claro, no solo tenemos la enfermedad del COVID, o sea, la gente se sigue poniendo pues mala pues con otro tipo de Claro. enfermedades y no podemos centrar. Entonces, en el ámbito privado, estas consultas de la medicina privada, pues facilitamos esta herramienta de telemedicina, ¿no? Que era algo que creo que ya ha llegado para quedarse. No, no, eso Y seguro. eso seguro, ¿no? Y Bueno, entonces lo que hicimos, o sea, lo que hicimos desde Uniteco fue regalar esta herramienta para que la probara el médico, pues para que cogiera soltura, ¿no? Porque era algo novedoso durante 3 meses. Y luego, pues aquellos médicos que querían, pues se inscribían en la aplicación y aquellos, pues que a lo mejor no les fue de mucha ayuda, pues la dejaron, ¿no? Pero nosotros desde Uniteco sí que intentamos impulsar y ayudar al médico a utilizar este tipo de herramientas, pues sobre todo para ayudarle a generar esos ingresos, ¿no? Pues el médico de la privada no podía hacer otra cosa, si no recibe pacientes no tenía ingresos. Entonces, esto nos llevó a una serie de cuestiones que nos hacía el propio médico de, oye, ¿hasta qué punto yo podría recibir una reclamación trabajando desde casa? ¿O cuál es el marco jurídico que engloba a la telemedicina? ¿Esto habéis recibido algún caso o alguna pregunta de este estilo en el bueno, sí, despacho? sí. Bueno, yo sobre todo lo que marcaría es que hemos estado hablando antes un poco de de los problemas que tuvimos en el 2020 y yo creo ¿Sí? que ahora ya estás un poco tocando un tema que, por suerte, va a ser un asunto que va a estar El totalmente en boga 2021. en el 2021, pero del 2021 en adelante. O sea, vamos a ver, la telemedicina, la teleconsulta, depende un poco de la finalidad que se le dé, pero ha irrumpido de una manera absolutamente increíble en el sector sanitario. Y yo diría que incluso hay un paralelismo con el sector jurídico. Los médicos habéis tenido que poder atender a distancia a los pacientes gracias a la telemedicina y nosotros, los abogados, el sector judicial, lo hemos hecho a través de los juicios telemáticos, que se parece mucho, ¿no? Todo es No, claro, es telemático a verdad. día de hoy. Que muchos juicios se suspendían, ¿no? O se aplazaban, o como. Efectivamente, uno de los Claro. problemas, claro, uno de los problemas que hemos tenido en este caso han sido las suspensiones de los juicios, sobre todo por positivo COVID. Entonces, positivos COVID muchas veces por parte de los peritos, por parte del personal de justicia y además en el último momento casi siempre. Alguno lo ha Sí. utilizado yo creo que como arma arrojadiza para evitar el enfrentamiento en el Bueno, juicio, ¿no? ayer vino un amigo que es abogado de Bilbao, pues por cierto, gracias por me trajo un regalo para el bebé, pero vino de Bilbao y cuando llega aquí le dicen que se ha suspendido precisamente por eso, ¿no? O sea, Sí, 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 hasta sí, qué sí. punto esa telemedicina, bueno, es que claro, ya el teletrabajo Entonces, se ha instaurado, pero en la medicina es más complicado, ¿no? Porque el trato médico-paciente quizás la gente no lo quiere perder, o cómo lo claro, hombre, percibe el médico. en principio lo que tenemos que tener claro es que gracias a la telemedicina se ha evitado el colapso de la sanidad. O sea, eso ha sido una solución Importante. absolutamente necesaria que ya no vamos a abandonar. Ahora lo que necesitamos es, de alguna manera, regular la telemedicina, porque en este caso tenemos un problema serio. O sea, hay una ausencia de regulación a nivel positivo, tanto a nivel nacional como internacional. Tenemos algunas directivas de la Unión Europea, la más conocida, la 2011-24, que regula la asistencia médica transfronteriza y que ya nos habla en este caso de la telemedicina de forma directa y concisa, pero realmente no hay casi regulación. Tenemos normativas sobre protección de datos, comercio electrónico, normativa y directiva sobre dispositivos médicos, se habla sobre la firma electrónica, o sea, hay un compendio de normativa que de alguna manera engloba la posibilidad de hacer telemedicina. Sí, pero perdona que te corte, Ramiro. El otro día estuve hablando bueno, con un muy buen amigo mío, médico, que lo de la telemedicina, pues como es un médico muy reconocido, que además me llamó para esto, y,
y me dijo, oye, no sabes tú lo bien que me ha venido el desarrollo de la telemedicina, porque como es tan reconocido a nivel mundial, está atendiendo a pacientes de Latinoamérica desde su Claro. casa en donde vive, ¿no? Y mi pregunta es la siguiente. Esto no sé si a lo mejor ha pasado alguna vez, pero eh, un médico que trata a un paciente o le hace una consulta, una primera consulta, una valoración desde España a alguien de México, si luego hay algún problema, esa persona, Ujú. o sea, ¿qué ocurre ahí, no? Quizás es a lo que te refieres de estas Bueno, normativas. Eso. sí, por un lado, lógicamente se aplica la normativa de donde se está realizando la prestación del servicio. En este caso, si En el España, médico en es en España. España, lógicamente, ¿no? Por eso es tan Vale, vale. importante cuando se realizan ese tipo de actividades de telemedicina saber a quién tienes detrás, qué tipo de médico es. Por eso el traslado de información es tan importante, saber si es un médico que está evidentemente colegiado, que no esté inhabilitado, porque puede anunciarse como colegiado y estar inhabilitado. O sea, el traslado de información es fundamental en estos Un casos, pero ahí médico se que no sea aplicaría médico, ¿no? Que también hay mucha gente que ejerce ese tema sanitario y que el realmente no es ni intrusismo, médico, el pero intrusismo, ya, del eso es un intrusismo. intrusismo Del laboral, ¿no? intrusismo no estamos, no Eso estamos, es penal, eso claro. directamente es penal, claro. Eso es otra Claro, historia. claro. O sea, claro, yo creo que ahí me estás hablando un poquito de las zonas de riesgo que hay con la telemedicina. Ya digo, el Sí, problema que exacto. tenemos es que no hay una normativa que esté generalizada, se está funcionando con lo que tenemos, se Ajá, está haciendo relativamente bien. Fundamentalmente las zonas de riesgo que estamos teniendo con la telemedicina son sobre todo errores de diagnóstico o en el seguimiento de los claro. pacientes. Eh, entonces, bueno, yo por ponerte un ejemplo, a lo mejor yo en ginecología, aunque no sea estrictamente telemedicina, pero se puede considerar que es la utilización de los medios que tenemos tecnológicos a día de hoy. He tenido problemas, por ejemplo, por las comunicaciones por teléfono, en este caso. Imagínate a lo mejor casos de ginecología en los que una matrona informa por vía telefónica a un ginecólogo de cómo es un registro cardiotocográfico de un paciente, es decir, ver si hay una pérdida de bienestar fetal o no lo hay. Ajá. Puede dar lugar a error si no ves el registro, si la interpretación por parte del otro que está al otro lado no es correcta. Yo llegué a tener un caso bastante complejo en el que la comunicación se hizo por vía WhatsApp. En este caso, la ginecóloga no estaba presencial en el hospital, Sí. estaba, en este caso, la matrona atendiendo a la paciente y en un momento dado tuvo sus dudas, hizo una fotografía al monitor donde estaba el registro cardiotocográfico y le envió una fotografía de cómo estaba el registro. Y por las circunstancias que sea, no me preguntes, pero la interpretación de la médico fue que estaba todo ok y todo correcto porque lo vería, no sé en qué condiciones lo vería. Pero Claro, es que ya imagínate, entramos en la calidad de la imagen que a lo mejor efectivamente. la medicina es una ciencia que muchas veces en algunas, sobre todo en muchas especialidades, es una ciencia que es de mucha precisión, ¿no? Por Y eso tocamos tanta si no se normativa. utilizan los medios adecuados, esa falta de precisión puede derivar en un fallo, ¿no? Claro, por eso se toca tanta normativa dispar, ¿no? Ujú. Tienes el Reglamento Claro. General de Protección de Datos, Ujú. tienes reglamento, como te he dicho antes, sobre firma electrónica, etcétera, etcétera, dependiendo un poco de Claro. cómo se lleva a cabo esa telemedicina. Pero ya digo, esos son los mayores errores de diagnóstico. Tenemos también otro problema a día de hoy que eso se tendrá que actualizar. Y es que el código deontológico que ya ahora mismo vigente, que es del 2011, del Colegio, en este caso, de médicos, Sí. de la OMC en este caso, Sí, de la eh, organización médico-colegial, médico ¿no? colegial en este Sí. caso, no está actualizado. Hay una actualización a la que se puede acceder, pero no está aprobado oficialmente, por decirlo de alguna Ajá. manera. Y los dos artículos que tenemos a día de hoy, en este caso, que son el artículo 26.3 y el 26.4, que nos Ujú. hablan un poco de qué se entiende por telemedicina, nos está diciendo que las consultas que se realizan solamente por teléfono o por Internet son contrarias a las normas deontológicas. Hay que tener mucho cuidado porque evidentemente muchas consultas se están realizando por estas vías. Y luego lo que te dice el 26.4 es que éticamente solamente es aceptable el uso de estas tecnologías como ayuda a la toma de decisiones, segundas opiniones o toma de decisiones. La evolución que va a tener la telemedicina va a ir mucho más allá de simplemente un seguimiento o algunas tomas de decisiones. Y eso se tendrá que regular. El nuevo, en este caso, código deontológico de la OMC, en este caso, sí que parece que ha actualizado un poco más esa versión para darles más margen de actuación a los médicos. Ujú. Pues bueno, yo creo que nos has aclarado bastantes dudas en cuanto al tema de telemedicina, pues algo tan nuevo, ¿no? Que yo creo que a medida que avance el 2021 iremos conociendo pues más Mm. circunstancias, más casos y lo iremos desarrollando cada vez mejor, pues es lo que hemos dicho, ¿no? Esto Yo, ha yo, llegado para yo quedarse. sí haría Sí, yo haría a lo mejor dos apreciaciones. Por un lado, en el asunto resoluciones judiciales que nos estamos encontrando a día de hoy, no es Sí, que haya una resolución judicial expresa porque se esté discutiendo en este caso sobre telemedicina.
hay que regularlo, pero la telemedicina, el uso de medios técnicos por parte del ¿Sí? personal sanitario para comunicarse con los pacientes, lo vamos a tener como una discusión a partir de ahora dentro de las reclamaciones judiciales, como un Vale. ítem más, como una cuestión más a debatir dentro de la praxis médica generalizada. Pero nos vamos a tener que acostumbrar a oír hablar de errores de comunicación, de errores de diagnóstico, ya no Sí. relacionados con la comunicación intuito personae entre médico y paciente, sino a través de los medios telemáticos. Y por Pues último, creo que es fundamental también que en este caso el personal sanitario de alguna manera ratifique si su póliza tiene una cobertura expresa para este tipo de actividad que es la telemedicina. Pues bueno, comentarte que nosotros trasladamos, ya que lo has comentado, trasladamos que nuestra póliza premium, la que hemos comentado antes, que además incluimos cualquier cosa derivada del COVID, en el caso de la telemedicina, cualquier duda, asistencia jurídica o defensa, pues la va a tener también cubierta y además a través de, pues lo que siempre digo, ¿no? El mejor despacho de abogados del sector sanitario, que es DS Legal, considerado como el despacho número 1, ¿no? En derecho sanitario. Esto es, para entenderlo, ¿no? Es como la medicina, ¿no? Hay especialidades y, lógicamente, si a mí me duelen, aunque los dos son médicos, si a mí me duelen los ojos o tengo un problema en los ojos, no me voy a un traumatólogo. Y son los dos médicos, me voy a un oftalmólogo, ¿no? Porque existe esas especialidades, esa especialización en la medicina. Yo creo que en el derecho también es igual, ¿no? Y tener un despacho de abogados especialista y especializado en derecho sanitario siempre es como una garantía de seguridad para el médico. Y en estos casos, pues bueno, se está demostrando con las explicaciones que nos estás dando. Pero sí que te quería comentar un tema que a mí desde el 2016 me preocupa y quería comentarte cómo se perfila este tipo de reclamaciones para el 2021, ¿no? Y es lo siguiente. Desde el 1 de enero del 2016, como bien sabes, se aprobó el nuevo baremo de accidentes de tráfico, ¿no? Y el baremo de accidentes de tráfico es la referencia que se utiliza para calcular cualquier tipo de reclamación de responsabilidad civil aquí en España. Y entre ellos, lógicamente, en primera línea de peligro está el médico. El médico es una profesión pues, que por desgracia, tiene más riesgo de recibir una reclamación de responsabilidad civil. Ujú. Entonces, ¿esto qué supuso? Pues supuso que cuando antes llegaban reclamaciones de 700.000 euros, 1 millón de euros por un fallecimiento, ahora se han elevado al 1,5 millones, 1.800.000, y ya no te cuento con aquellas reclamaciones de daños, ¿no? De una incapacidad o una invalidez en un parto, que el bebé se quede mal o que una persona entre con dos piernas y salga solo con una, que esto es un caso conocido en Galicia. Las reclamaciones se están yendo por encima de los 2,5 millones, 3 millones. Y Entonces, más, y más. bueno, y 5. Creo Y cinco, entendido sí. que ha llegado a vuestro despacho, ha llegado Sí, alguna de 5 millones, ¿no? Entonces, sí. sé que en función de la especialidad del médico hay más riesgo o no. Es decir, los grupos de riesgo en las pólizas de responsabilidad civil se miden en función de las especialidades. Lógicamente, tiene más riesgo un obstetra que un médico Claro. general en recibir una reclamación con una intensidad elevada. Pero cada vez más cualquier especialidad está recibiendo reclamaciones muy duras, ¿no? Entonces, este tipo de reclamaciones, ¿cómo se perfilan? ¿Cuál es el nuevo marco jurídico, el reto jurídico para el 2021 que estáis planteando? Bueno, más que, o sea, el marco jurídico, digamos que sigue Sigue siendo el prácticamente mismo. idéntico, sigue siendo el mismo. Claro. Trabajamos nosotros sobre todo mucho en vía civil y en vía penal. Pero bueno, el marco jurídico sigue siendo prácticamente el mismo. Es verdad que yo si echo la vista hacia atrás, hace 10 años, tener una reclamación judicial de 300.000 euros ya era llamativo, ¿no? Y hemos visto cómo han ido incrementándose, incluso antes de que se modificase el baremo, han ido incrementándose paulatinamente. Cada vez hemos tenido unas reclamaciones más exponenciales, cada vez se ha reclamado más al paciente, hemos pasado de ese paternalismo médico a exigir responsabilidad al médico, también es lógico, sobre todo a partir de la aprobación de la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley Sí. 41/2002. Allí la gente se concienció un poco sobre sus derechos. El 2021 pues, ha entrado con fuerza, por decirlo de alguna manera, y evidentemente hay ¿En algunas qué especialidades. sentido ha entrado con fuerza? Ha entrado con fuerza cada vez estamos recibiendo reclamaciones con cuantías más elevadas, pero llamativamente elevadas. Lo que has comentado antes de la Ley 35/2015, el nuevo baremo, ha Sí, supuesto un cambio enorme. Yo cuando hablo con mis claro. compañeros abogados que están en el lado contrario, que son los que llevan a los pacientes, me lo dicen
abiertamente, me dicen, estamos encantados con el nuevo baremo, porque si te fijas bien, el nuevo baremo lo que ha hecho es incrementar en un 35% las indemnizaciones a lo mejor por fallecimiento, en un Sí, pero una 50% parte está encantado, pero el médico que recibe este tipo de reclamaciones no dormirá muy tranquilo con una reclamación de 3 millones de euros, vamos, eso... Hemos tenido casos bastante dramáticos a veces en los que a lo mejor nos ha venido el médico y no tenía una cobertura, imaginemos, una cobertura para ese momento concreto o no le cubría la totalidad de la reclamación que Claro, le claro, estaban es haciendo, porque que... se había dado de baja previamente por alguna razón. O que tienes 300.000 euros y te llega una de 2 millones. Efectivamente. Por eso es tan importante, ya digo, y sobre todo al personal que trabaja en el sector público, esa doble capa es fundamental, porque Claro. las reclamaciones ya no se limitan a 1 millón de euros, las reclamaciones pueden ir mucho más allá. Y si tienes una segunda capa con una póliza de carácter privado, pues siempre vas a estar cubierto. Si Pues no, se acabó todo, se acabó el ejercicio. yo te hago un inciso a lo de la segunda. La segunda capa es importante, pero yo incluso añadiría que tener un seguro que también te dé cobertura desde la primera capa, aunque trabajes en lo público, es fundamental, ¿no? Sí. Más que nada por el acto de repetición que hemos comentado en el anterior punto. Es decir, la segunda capa está muy bien por si se excede la reclamación de Efectivamente. lo que te da la administración pública. Pero ¿qué pasa si es la sanidad pública quien va contra el médico? Ahí no hay Sí, ningún sí. exceso. Entonces, yo creo que el médico cada vez más, y esto es un consejo, por desgracia, por la experiencia que estamos teniendo, el médico debería de ir concienciándose de que es importante, aunque trabaje en el sector público, tener seguros sin franquicias y sin excesos. Es decir, que cuando lo necesite, desde el primer momento lo tenga para él y no dependa de la administración pública por lo que pueda pasar. Uh-huh. Yo bueno, en estos 2 últimos años me he encontrado con casos que el médico ha agradecido tener un producto integral y que le cubra desde el primer momento. No sé si Uh-huh. tú haces esta recomendación. Sé que no es lo más habitual, pero es que, claro, a quien le pasa, pues puede tener un problema. Bueno, yo solo puedo hablarte desde la experiencia, fíjate, ayer por lo menos, ayer mismo además fue, ¿Sí? no quiero decir la localidad para que no se identifique, nosotros hace tiempo tuvimos un asunto bastante mediático, salió en los medios de comunicación de una médico respecto de una supuesta negligencia médica. ¿Sí? Finalmente se llegó a un acuerdo el día de la vista del juicio y ¿Sí? allí estaban presentes muchas aseguradoras, entre ellas la pública. Y pues bueno, pues el seguro público tuvo que hacerse cargo de esas cuantías. Para eso tenía el seguro, lógicamente, pero Claro. ahora ya hemos recibido una notificación, ella ya ha recibido el disgusto de que la pública quiere, lógicamente, repetir Pues contra fíjate. ella, repetir contra su seguro privado, ¿no? Y evidentemente, claro, es lo que decía yo antes, está muy bien tener tu seguro público, me parece estupendo, pero que el médico se basa sobre todo por un principio de confianza. El médico lo que necesita es tranquilidad, ya bastante lío tiene con, Sí, con, con el día a día, ¿no? Entonces, por eso ya exacto. digo, es importante tener ese seguro, a lo mejor privado, posterior, que te cubra de alguna manera y evitarte estas repeticiones. Sí, pues te agradezco esto porque es que, claro, muchas veces como arrastramos, yo lo comento porque llevo ya 10 años solo en este sector, ¿no? Y me acuerdo yo, pues las primeras veces que iba a visitar a los médicos de lo público, estaba instaurado ese mensaje, ¿no? Y ese mensaje en aquella época, pues todavía, pues oye, existía el riesgo, pero claro, ahora ya el riesgo es real, es que está ahí, ¿no? Y estamos recibiendo reúses de las compañías de administración pública. Acabas de comentar un caso en el que luego finalmente acaban repitiendo contra el médico y este médico, pues gracias a Dios tenía su seguro privado, como has dicho. Pero es que hay muchos médicos que trabajan en la administración pública y no tienen nada. Entonces, si No, hubieran repetido contra un médico que no tiene nada, pues lógicamente está en un problema, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho esta intervención que acabas de hacer porque nos aclaras mucho y verificas y confirmas aquello que estamos explicando al médico pues, en las visitas que nuestros equipos de asesores especialistas hacen. Y quería terminar haciéndote una pregunta que es demasiado actual, pero seguro que ya habéis recibido algún tema de esto, ¿no? Y es el famoso tema de la vacunación y las vacunas, que además ahora mismo estamos viendo como comunidades autónomas están paralizando el proceso por falta de sí, vacunas. sí. Si nos puedes dar un poco de luz en este tema, porque de verdad que yo personalmente con el tema de las vacunas estoy bastante perdido. De momento estamos un poco, podemos decir que en una fase, como nos ocurrió con la pandemia al inicio, una fase de, a lo mejor de consultas iniciales, ¿no? Sí que las primeras consultas relacionadas con la vacuna que hemos tenido ha sido de personal sanitario que de alguna manera se encontraba como en situación de indefensión frente
al personal público. Es decir, nos han llamado gente que trabaja en el sector privado y nos han dicho por qué a nosotros no nos ponen la vacuna al mismo tiempo que el personal sanitario público. Esto parece ser que se está solucionando ya. Nosotros tuvimos que hacer un escrito también para hacer el requerimiento oportuno. Para que estuviesen en igualdad de condiciones, como es evidente, ¿no? Porque las indicaciones del gobierno tampoco lo especificaban, pero se estaba empezando a vacunar solamente al personal sanitario público. Algunos despachos incluso solicitaron a través del juzgado unas diligencias, en este caso, urgentes, para poder determinar, en este caso, qué se iba a hacer finalmente con el personal privado. Finalmente, lo que están haciendo las comunidades autónomas es colocarlos en la misma situación que está el personal público, es decir, acceder al mismo tiempo respecto a las vacunas. La gran pregunta que se está produciendo a día de hoy es si realmente las vacunas son voluntarias, obligatorias, o lo van a ser en el futuro, ¿no? Porque Sí. ya no solamente son los médicos, es la sociedad pura y dura, ¿no? Hay La que lo está mucho preguntando, ¿no? negacionista por ahí suelto, sí. Eso lo comentaré luego después porque nosotros, lógicamente, tenemos un abanico enorme de médicos y hemos recibido consultas por parte de médicos negacionistas, así de claro, o sea, médicos que no quieren ponerse la vacuna, pero es que tampoco quieren poner la vacuna. Eso lo voy a comentar ahora un poco más adelante. Sí quisiera comentar un poco el marco normativo que hay a día de hoy. Vamos a ver, las vacunas a día de hoy, y yo creo que es de conocimiento más o menos general, es que son voluntarias, por lo menos en España y otros países que establecen vacunaciones de carácter obligatorio. En España la vacuna es voluntaria. Lo digo porque esto afecta tanto al personal sanitario como a la sociedad en general. Sí que es cierto que muchas veces nos preguntan, pero bueno, ¿hay alguna normativa que nos pueda ayudar de alguna manera en algún momento dado a establecer como obligatorias las vacunas? Sí que la hay. O sea, ya desde hace años, la Ley de Bases de Sanidad de 1944 ya estableció las bases para poder establecer esa obligatoriedad. La Ley 22/1980, que ya es posterior, para la difteria, por ejemplo, para el sarampión, ya exigió, en este caso, la vacunación obligatoria a determinados sectores de la población. Tenemos ejemplos en Granada, en otras localidades, donde por brotes de sarampión los juzgados han obligado a que determinados sectores se pongan la vacuna. Y luego tenemos la Ley Orgánica 3/1986, que en su artículo 2 nos está diciendo claramente que el Estado, en circunstancias excepcionales, podrá ordenar al respecto pues, la obligatoriedad de determinadas medidas y entre ellas, lógicamente, estaría el tema de las vacunas. Una de las cuestiones que se han suscitado últimamente, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando un padre se niega a que su hijo sea vacunado? ¿Cómo se está solucionando eso? Bueno, pues se está solucionando a través del juzgado, tiene una respuesta clara a través de la Ley de Autonomía del Paciente. El artículo 9.2 nos está hablando claramente que en circunstancias de excepción se puede incluso ir en contra del criterio de los padres y tomar las medidas que sean oportunas. Y respecto de los incapaces se está haciendo absolutamente lo mismo, ¿no? O sea que la medida al final es la vacuna se pone imponer de forma obligatoria incluso a los menores o los incapaces, siempre tratando de preservar el mayor bien para el menor y también por razones de seguridad, en este caso sanitaria. Vale, pues bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente y además el matiz más importante es que en España, me quedo con esto, la vacuna es voluntaria y no obligatoria. El médico puede decidir si ponerla o no. Yo te O, comento, o no, tiene es la obligación distinto. de poner. No, es distinto. Claro, Lo que yo digo es que es voluntaria si te la quieres poner o no la vacuna. Aquí llego un pero poco a lo que te he comentado antes. vale, 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 Las vale, consultas perfecto. que hemos recibido aquí son de personal sanitario también que no quiere ponerse la vacuna, Claro, que claro, está, claro. está en su derecho inicialmente, aunque los hospitales están tomando también medidas, esa es otra cuestión, pero no quieren ponerse la vacuna. Pero también no quieren poner la vacuna Claro, porque eso es lo consideran que. que es de riesgo, que generas un riesgo. Hay un principio en bioética que es la no maleficencia, no hacer daño, ¿no? Y ellos entienden que si ponen la vacuna pueden generar un daño porque no están suficientemente estudiadas o por lo que sea, Ya, ¿no? Hay una ya. especie de una colisión entre el derecho a la salud y a la autonomía del médico, que es un poco lo que ponemos aquí. ¿Qué planteamiento, qué soluciones se les da? Hombre, lo normal es que primero que se informen, sería importante que se informen realmente y que de forma voluntaria pueden ir accediendo a poner la vacuna. Pero sí que se han abierto algunas vías como es la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, utilizarla de alguna manera porque consideren que está vulnerado su derecho, digamos, a la integridad religiosa, ética o moral. Pueden hacerlo. El código deontológico establece una serie de parámetros para intentar solicitar esa especie
pues bueno, de objeción de conciencia. Ujú. El artículo 32, te hablo un poco de... El artículo 32, creo que en este caso sí que te dice que puedes acceder a la objeción de conciencia, pero no de forma colectiva. Tiene que ser siempre individualizada. Tú puedes solicitar la objeción de conciencia, pero no acogerse un colectivo completo o una Ajá. institución. Eso no se puede hacer. Y luego, en segundo lugar, la objeción de conciencia, si la quieres tramitar porque no se está haciendo correctamente, lo que tienes que hacer es ir a tu propia institución, ir a tu propio centro sanitario, comunicárselo, en este caso, a los responsables, y de forma potestativa lo que puedes hacer es irte al colegio de médicos, comunicarlo también para que entres a formar parte del listado de personas que tienen objeción de conciencia sobre un caso concreto. Eso es importante. Pero es que si luego te vas al artículo 34 del Código Ontológico, es donde digo yo que se rompe todo, te dice que aunque tú tengas la objeción de conciencia de lo que sea, en Sí. circunstancias de urgencia, esa objeción de conciencia decae. Es decir, si es una circunstancia que se considera de urgencia y tú eres objetor de conciencia, podrías también verte obligado a tener que imponer, en este caso, poner la vacuna. Hay Perfecto, una, Ramiro, pues. hay una última ley que te quería comentar, que es la Ley de Sí. Ordenación la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en su artículo 4.5, es muy clara al respecto también, ¿vale? Que en circunstancias urgentes o de extrema necesidad, en este caso, pues el Estado puede, lógicamente, establecer las medidas coercitivas oportunas. Pues vamos, una explicación fantástica, Ramiro. Muchísimas gracias. Ujú. Pues nada, antes de pasar con las preguntas, el resumen bueno, que quería hacer al fin y al cabo es que, pues, tras esta conversación a mí me queda claro que el médico yo creo que tiene que asesorarse bien, que preguntar, porque muchas de las cosas bueno, que has comentado, Ramiro, en estas intervenciones no lo sabíamos, ¿no? Y es importante que se sepa. Pues yo creo que con toda la información se pueden tomar las mejores decisiones. ¿Cuál es nuestra recomendación? Pues lógicamente nuestra recomendación desde Uniteco es pues potenciar. Nosotros nos dedicamos al sector no asegurador y sabemos que prevenir es la mejor decisión para que luego no nos encontremos con el problema y no podamos hacer nada. Entonces yo creo que el médico lo que tiene que hacer es potenciar e informarse sobre las medidas de prevención, ¿no? Primero, Sí. lo segmentamos en varias cajitas, ¿no? La vida, bueno, tanto de un médico como de una persona, cualquiera. Tenemos pues la cajita profesional, la personal y la material. De la material la voy a obviar, que son los coches, las casas, pero sí que la profesional, que es el tema de la responsabilidad civil profesional, yo creo que cada vez hay que preguntar y tener en cuenta que tener una cobertura adecuada en cuanto a la intensidad de las reclamaciones. Es decir, has dicho que cada vez están llegando más reclamaciones superiores a los 2 millones de euros. Imagínate que tu póliza solo te cubre 500.000 o 700.000, pues nos quedamos cortos. El tema del COVID, pues estamos viendo que las administraciones públicas lo están excluyendo y muchas otras pólizas lo excluyen. Oye, ¿qué ocurre si me viene un problema derivado del COVID? Pues oye, yo creo que es bueno saber que tu póliza te lo cubre. Hay otra cuestión que esto ya es más sentimental y emocional, que creo que es necesario, que es que sepan que aquellos médicos que tengan algún problema, pues que ya estén cansados o psicológicamente hayan llegado al límite, que sepan que su póliza, al menos la nuestra, tiene una cobertura psicológica, ¿no? Que entre los propios compañeros cuentan sus historias y yo creo que se dan ánimos y esa fuerza que muchos necesitan para seguir adelante. El tema de las franquicias y los sublímites, lo que has dicho antes, ¿no? La posibilidad de que repitan contra ti. Si tengo franquicia o tengo un sublímite, a lo mejor me quedo corto. Es muy importante que las pólizas de responsabilidad civil quitemos ya del todo, e invito a las compañías que lo hagan, a quitar los sublímites y a quitar las franquicias, porque es que eso va en contra de las necesidades del médico. Nosotros no tenemos ningún tipo de franquicia ni sublímites en la premium, ¿no? En la único. Y luego, sobre todo, tener en cuenta la telemedicina y sobre todo los consentimientos informados e historias clínicas, ¿no? El tener eso contemplado es fundamental para que si alguna vez recibes una reclamación y no está el consentimiento informado presente o está mal redactado, pues que no sea un clavo ardiendo para la compañía para rechazar ese siniestro, ¿no? Fundamental. Y luego, sobre todo, el asesoramiento jurídico, que si encima es vuestro, pues fíjate, ¿no? Lo que aprende uno. Y ya Sí, por último, pues sí, únicamente hacer una pequeña apunte, porque sí, nuestro asesoramiento médico, como hemos dicho anteriormente, va a todos los sectores de la sociedad y entre este caso hemos tenido, lógicamente, que atender a médicos a lo mejor que no están de acuerdo con el tema de vacunas. Sí quisiera dejar claro que sean voluntarias o obligatorias, y son voluntarias a día de hoy, a 2021 es muy posible que el carácter obligatorio no lo van a imponer solamente las normas, como he dicho yo anteriormente, sino la propia sociedad.
Quiero decir que el que no esté vacunado muy posiblemente no va a poder desenvolverse en condiciones normales en su día a día, ¿no? Y eso quizá es lo que se va a imponer más. Pues es un apunte bastante interesante, Ramiro, sobre todo para que no solo los médicos, los que estamos detrás de la pantalla ahora mismo lo tengamos en cuenta, ¿no? Y nada, pues por último eso, ¿no? Dentro de la potenciación de las medidas de prevención estaba el ámbito profesional y ahora el ámbito familiar y patrimonial, es decir, el tener lo que he comentado, ¿no? Gracias a que mi padre, y esto pues me tocó de cerca, gracias a que mi padre pues tenía su póliza de salud, pues tuvo la posibilidad de acceder a la sanidad privada cuando la sanidad pública estaba colapsada, aquellos médicos que solo trabajan, sobre todo los que trabajan solo en el ámbito privado, si se contagian y están un tiempo prolongado sin trabajar, pues quizás tener ese apoyo económico diario pues le ayuda el tema de la baja laboral. Y sobre todo, oye, si por desgracia esa incapacidad es permanente, es decir, que no puede seguir ejerciendo como médico, oye, un cirujano que no pueda mover bien la mano, ¿no? Pues que esa reducción de ingresos que tendría a nivel familiar, pues que lo tenga contemplado, al menos que lo conozca, ¿no? Al menos que el médico pregunte de cuál sería mi situación si yo no puedo seguir ejerciendo como médico, porque hay muchas veces bueno, decimos, bueno, con la pensión del gobierno o del Estado me vale. Yo ya me he dado cuenta que no, y sobre todo cuando ahora que he sido padre he estado 4 meses cobrando 0 euros porque no me habían pagado todavía, ¿no? Imagínate, pues gracias a Dios tenía la suerte de tener unos ahorrillos, pero si no llego a tener ahorros, ¿en qué situación estoy, no? Entonces, esta serie de circunstancias yo creo que debemos ir planteándolas y que el médico nos solicite este tipo de información que nosotros se la vamos a dar y luego él decide, ¿no? Pero al menos que lo conozca, al menos que lo conozca. Yo creo una cosa, David, que hay que decir clara, y fíjate que ya no es por decantarme por nadie en concreto, ¿no? Pero yo creo que el tema seguros a todos nos da, voy a hablar sinceramente, a todos nos da mucha pereza tener que pagar un seguro muchas veces. Yo como Sí, abogado, doy fe, doy fe. como abogado te digo la verdad, pero si hay una cosa que tengo clara y siempre me han dicho aquí mis maestros en su momento, abogados, es cógete la mejor póliza, cógete la mayor cobertura. Es verdad que tienes que pagar, es posible que nunca tengas ninguna reclamación, es posible también, pero vas a Ojalá. trabajar tranquilo y el día que tengas una reclamación lo vas a agradecer. Entonces Exacto. ya digo, cojas la póliza que sea, ya no quiero decantarme por ninguna en concreto, pero yo creo que es importante no escatimar en el seguro de RC porque en el futuro las reclamaciones van a ser bastante importantes y lo estamos viendo. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, parece, así no solo lo decimos claro, nosotros desde casa, Uniteco, pues qué vamos a decir, pero ya vosotros que sois los que recibís en toda España reclamaciones en el día a día, pues agradezco mucho que des ese punto de vista, ¿no? Ya para terminar, pues lógicamente la ronda de dudas y preguntas de los espectadores, que por cierto quiero agradeceros a todos que hayáis estado y nos hayáis regalado esta horita de vuestro tiempo y espero que os haya gustado y os hayamos enseñado cositas que os puedan servir y ser de ayuda. Entonces, pues nada, ¿qué preguntas hay? Vamos a ver si en el chat hay alguna. Preguntas. Vale. ¿Qué sanciones me puede imponer el Colegio de Médicos si no acepto un traslado forzoso a otro hospital para atender pacientes COVID? Esta es para ti, Ramiro. Para mí, vaya, vaya. Bueno, primero el tema de los traslados forzosos, que yo creo que ha estado muy ahora de actualidad, ¿no? Con el Hospital Zendal, ¿no? Son órdenes, digamos, a nivel autonómico que se hacen. Hombre, si me estás preguntando realmente por el colegio de médicos y por un expediente disciplinario como tal, pues bueno, siempre se dividen de alguna manera las responsabilidades, las posibles faltas, en, bueno, faltas leves, graves o muy graves. Lo normal, yo entiendo que en este caso, si se considera que es una falta leve, pues podemos estar hablando pues, de una sanción a lo mejor de amonestación. Si es una grave, a lo mejor podemos estar hablando, pues, aparte de las multas oportunas. Y luego algunas de las sanciones que te podrían imponer también es la suspensión, lógicamente, del ejercicio profesional por un periodo de 1 o 2 años. Depende un poco del nivel de sanción, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo normal es que se quedase simplemente en una amonestación con una sanción, con una multa que puede ir de los 300, 3.000 euros aproximadamente. De 300 a 3.000 euros, has dicho. Bueno, depende porque hay, digamos, una graduación dentro de los expedientes disciplinarios. Pero yo Vale. entiendo que una negación de este tipo, hombre, si es una negación que no está evidentemente justificada, sí que podría tener algún tipo de sanción o de suspensión también por un periodo de tiempo, ¿no? Por Ajá. desobediencia de alguna manera a los criterios u órdenes por parte de la comunidad autónoma. Vale. Bueno, llega otra pregunta de un espectador anónimo que dice
¿Se vulnera el secreto médico? Esta es interesante. ¿Se vulnera el secreto médico si informo sobre la sospecha de COVID de un paciente? Sobre Curiosa la sospecha de... Perdona, no te he escuchado bien. Sí, te repito. ¿Se vulnera el secreto médico si informo sobre la sospecha de COVID de un paciente? No, en este caso no, porque lógicamente la COVID en este caso se considera una enfermedad de declaración obligatoria. Entonces no estás vulnerando ningún derecho. Estarías amparado, digamos, incluso por la normativa incluso penal, no sé si es el artículo 25, me parece que es, en casos de extrema necesidad, ¿no? Pero no se vulnera el secreto profesional. Tú puedes comunicar, lógicamente, si una persona tiene sospecha de COVID, puedes revelar esa información porque se trata de una enfermedad de transmisión generalizada, sin control y de declaración obligatoria. O sea que, por lo tanto, yo Ajá. entiendo que ahí no vulneras ningún tipo de secreto profesional, no incurres en ningún tipo de delito. Vale, oye, pues muchísimas gracias por la aclaración. No sé si hay Sí. alguna, a ver, sí, perdón, perdón por la insistencia, pero para que me quede claro, eh, vale, es la misma persona. ¿Se puede sancionar a quien no quiere ponerse la vacuna contra el COVID? Esto lo has comentado antes, pero sería bueno porque parece que no. A ver, ¿se puede sancionar a quien no quiere ponerse la vacuna contra el COVID? De momento es voluntaria, pero es cierto que con los médicos que se han puesto en contacto con nosotros, que no quieren ponerlo, a nivel interno organizativo sí que hay centros que están comunicando que no les van a renovar, en este caso, los contratos, que si están de baja no se les va a cubrir, etcétera, etcétera. O sea, en principio, si es voluntario, no tendría por qué haber ninguna sanción, siempre y cuando se pueda, de alguna manera, cubrir o proteger a los pacientes de esa persona que no quiera ponerse lógicamente la vacuna, porque es de carácter voluntario. Ah, Pero a nivel interno me consta que hay centros sanitarios que están tomando medidas al respecto. vale, perfecto. Yo creo que lo de la vacuna, además hemos aprendido hoy un montón con el tema de la vacunación, porque es algo que es demasiado nuevo, ¿no? Bueno, yo sí No sé si hay comentaría alguna pregunta. de la vacuna, sí que comentaría una cosa, que estamos hablando de las personas que no se vacunan, pero también habrá que pensar en la regulación que se haga posteriormente para los que sí que se han vacunado. Quiero Ujú. decir que esa es otra cuestión que hay que comentar, ¿no? Que el que se ha vacunado también tiene unos derechos. Por ejemplo, que no le restrinjan el movimiento dentro de su comunidad si está vacunado, ¿no? O sea, son cuestiones, por eso digo, nuevas que se van a ver en el futuro. Vale. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más, antes de nada. ¿Qué nos recomiendas a los médicos que solo trabajemos, esto es por lo del ámbito público, solo en el ámbito público ante una posible demanda? Que no- Esta yo creo que puedo, que puedo responderla Esa yo. te la dejo a ti. Sí, bueno, pues cualquier médico, yo lo que he dicho antes, ¿no? Cualquier médico que trabaje en el ámbito público tiene que tener claro que no es obligatorio, como la vacuna, no es obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil, pero sí que es necesario, más que nunca. ¿Por qué? Porque es verdad que muchos servicios de salud, hay algunos que ni tienen seguro, como pueden ser en Las Palmas, hay otros que tienen franquicia, como puede ser en Castilla y León, Murcia o Andalucía. Madrid va a tener franquicia, ¿no? Entonces, muchos de ellos están preparados, pues precisamente para cubrir las espaldas del servicio de salud público más que la del médico. Y a la vista se ve porque, por ejemplo, un seguro del servicio de salud, la cobertura por inhabilitación es muy pequeña, no se ajusta al salario de un médico. El tema del subsidio por suspensión de empleo y sueldo. Si a un médico le suspenden de empleo y de sueldo, en ese impasse el médico no cobra nada, ¿no? Y no está cubierto por los seguros de la administración pública. Los aspectos de historias clínicas y consentimientos informados no están cubiertos. El servicio que te da un abogado generalista que te pone la administración pública no es lo mismo que tener tu abogado que se conoce el caso y no hay ningún tipo de conflicto de interés. El acto de repetición, es decir, que repitan contra ti y que luego tú no tengas nada. Es decir, yo confiaba en el seguro del servicio de salud, el seguro rechaza mi siniestro, el servicio de salud repite contra mí y yo no tengo nada. ¿Qué ocurre? Pues que respondo yo, ¿no? Entonces, estas situaciones cada vez se dan más y creo que el médico tiene que tener una póliza de responsabilidad civil profesional sin franquicia y sin sublímites, porque normalmente lo que nos encontramos es que el médico que trabaja en la administración pública tiene en exceso de, y ahora mismo el exceso de, si repiten contra ti, no vale. Entonces, creo que el médico tiene que tener claro que tener un seguro desde el primer momento que te cubra de una forma integral
es fundamental. Y bueno, luego, pues el tema, y ya termino con esto, porque esto sí que lo incluimos hace tiempo, ¿no? El tema de las agresiones. Cada vez más, esto no lo hemos tratado, ¿no? Pero cada vez más las familias, los familiares, incluso los que tienen COVID, no entienden que se les deje en un pasillo y el tema de las agresiones cada vez está más al orden del día. Y hay muchos médicos que tienen miedo de volver al trabajo. Bueno, pues esto, una póliza de responsabilidad civil, yo creo que lo tienen que tener contemplado. No solo ese apoyo psicológico, sino una cobertura económica para aquellos médicos que esos primeros días les cueste un poco volver al trabajo. Yo creo tener una póliza de responsabilidad civil integral que te cura todo esto. Espero que sobre todo todos los que estáis oyendo no tengáis que utilizarla nunca. Pero lo que ha dicho Ramiro, en el momento en el que tengáis que utilizarla, yo creo que tenerlo mejor os va a ayudar mucho a trabajar tranquilos, ¿no? Y un médico tranquilo yo creo que nos viene bien a todos como pacientes. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Vale, pues nada, nosotros ya hemos acabado, Fernando. No sé si hay que Yo añadir trasladar algo más. simplemente un mensaje positivo hacia el 2021 y que esté el sector sanitario tranquilo, porque ya digo, se van a presentar muchas dudas, muchas preguntas, pero a nivel judicial, si hay algún problema, van a estar cubiertos como siempre, como lo estuvieron en el 2021 y lo han estado todos estos años. Hombre, con DS Legal no lo pongo en duda. Sois Muchas unos gracias. cracks. Ramiro, muchísimas gracias por vuestro trabajo, como siempre. A vosotros. Gracias. En primer lugar, felicitaros tanto a Ramiro como a David, me ha parecido súper interesante. Y David, en referencia a lo último que has dicho, tengo una pregunta, a ver si me puedes ayudar. Sí. ¿Qué riesgos existen, qué riesgos tiene el profesional sanitario con la póliza de administración pública? Como has enseñado antes, ¿cuál es el riesgo real que tiene un profesional sanitario? Pues un poco lo mismo que he comentado, ¿no? Primero, sobre todo, que no es una póliza que esté diseñada para cubrir los intereses del médico íntegramente. Es decir, los temas de inhabilitación profesional, los temas de los subsidios de suspensión de empleo y sueldo, bajas laborales por agresiones, problemas con las historias clínicas, problemas directamente con el propio hospital, ¿no? Ese conflicto de intereses, yo creo que lógicamente, pues la administración pública, el seguro de administración pública, vela por el interés de su cliente, que es la administración pública. Pero luego nos encontramos, que es lo que más me ha preocupado, ¿no? Que es los rechazos que están haciendo estas compañías a las demandas que recibe la administración. Porque si efectivamente, como ha dicho antes Ramiro, hay negligencia o culpa grave, existe la obligación, o sea, no la intención, la obligación de la administración de repetir contra ese trabajador que le ha causado un perjuicio económico, ¿no? Y en este caso es el médico. Entonces, claro, en ese caso el médico se encuentra que no tiene ninguna póliza porque confiaba en quien le está ahora mismo reclamando. Y es una situación muy, muy complicada porque responde con su patrimonio, ¿no? Y esos son los riesgos, sobre todo esos son los riesgos, que no son pocos. Pues muy interesante, David, la verdad que Gracias, es increíble que existan estos riesgos para el profesional sanitario. Y nada más, no me quiero despedir sin agradeceros, tanto Ramiro como David, la verdad que nos habéis expuesto de manera muy clara y sencilla la realidad que se vive hoy en día. Muchas gracias por acompañarnos y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.